Cuando era estudiante en la escuela de arte, tenía un compañero que era muy talentoso. Aunque estábamos en el mismo curso y teníamos la misma edad, él tenía una facilidad increíble para pintar y dibujar. Y yo pensaba, debió nacer con un talento especial y nunca podré igualarlo. Un día el maestro estaba revisando nuestro trabajo. A él lo felicitó y le dijo que lo estaba haciendo muy bien, que su pintura estaba ya terminada. A mí me corrigió varios errores y me dijo: mira el trabajo de tu compañero para que veas en qué partes puedes mejorar. Yo le respondí: pero nunca podré igualarlo. Él nació con talento y yo no. Mi maestro entrecerró los ojos y me dijo: él no tiene ningún talento, simplemente tiene más años pintando que tú. El maestro lo llamó y le preguntó: ¿cuántos años tienes pintando? Y él respondió: desde los 8 años. Me dijo: ¿ves? Tú solo llevas unos meses pintando. Es evidente que tu trabajo no está a su nivel ahora. Tú solo estás viendo sus resultados, no estás viendo todo el trabajo que hay detrás. Ahora con los años veo que mi trabajo ha mejorado. Mi compañero hace mucho que dejó de pintar y sus pinturas me han dejado de impresionar como lo hacían antes. Me pregunto qué hubiese sucedido si yo hubiera creído en mi falta de talento. Esa idea de que uno nace o no con talento, siento que puede hacer mucho daño a quien aspira a convertirse en artista. Y es algo que me molesta mucho cuando lo veo retratado, por ejemplo, en las películas. Entiendo que para una película un personaje necesita ser extraordinario, pero eso también puede propagar, sin que nos demos cuenta, algunas ideas falsas. Por ejemplo, en la película Amadeus se nos muestra a un Mozart que escucha la música terminada sin errores en su cabeza y simplemente la transcribe en papel. Pero en realidad, cuando leemos las cartas en las que Mozart describía su proceso creativo, nos enteramos que él, por grandioso que fuera, batallaba como todos. Bosquejaba melodías, probaba diferentes ritmos y armonías, borraba y corregía. Se atoraba, dudaba, abandonaba composiciones a la mitad para retomarlas tiempo después. Su trabajo creativo era eso, trabajo, no magia. Hace poco alguien me preguntó: ¿tú crees que uno aprende practicando o se nace con talento? Le respondí sin dudar: uno aprende practicando. Y me dijo: entonces, ¿por qué tu amigo Antonio pinta todos los días y no mejora? Y es cierto, cuando un alumno se acerca a nosotros desesperado porque no ve avances en su trabajo, uno le responde: no te desesperes, con la práctica lo lograrás. Pero no es verdad, la práctica no es la respuesta, se tiene que estudiar. Si, por ejemplo, nos cuesta trabajo mezclar colores, practicando quizás algún día lleguemos por accidente a descubrir algo, pero nos podemos desesperar si no notamos un avance. Es mucho más fácil mejorar estudiando, entender la teoría del color y comprender cómo funciona la mezcla de colores. Claro, la práctica nos da experiencia, pero el estudio es fundamental. Susan Polgar dijo alguna vez en una entrevista: mi padre piensa que creer en el talento innato es inútil. El éxito es 99% trabajo duro. Susan Polgar, junto a sus dos hermanas, Sofía y Judith, fueron entrenadas para ser las mejores ajedrecistas del mundo, como parte de un experimento de su padre, el psicólogo Laszlo Polgar, quien buscaba demostrar que los genios eran criados, no nacían siéndolo. Él ni siquiera era un ajedrecista profesional. Eligió entrenar a sus hijas en el ajedrez por ser esta una disciplina en la que existen logros medibles y comparables. Crió a sus hijas en un ambiente en el que desarrollaron un gusto y pasión por el ajedrez. Vivían rodeadas de libros, diagramas conjugadas, tableros y hasta ilustraciones de escenas de ajedrez decorando las paredes. Estaban tan apasionadas por el ajedrez que estudiaban y practicaban todo el tiempo. Y es que aprender cualquier cosa conlleva gran esfuerzo, pero cuando es algo que realmente te apasiona, no te importa trabajar y hacer las actividades repetitivas y tediosas que harán que mejores. Eso en realidad es el talento.